Hoy vamos a estar reflexionando o meditando en los versículos 14 hasta el versículo número 17 de la carta a los Romanos. Romanos 8, versículos 14 al 17. Y como introducción quiero decirle lo siguiente. En el año de 1735 hubo un pastor llamado Juan Wesley, que era un ministro anglicano, el cual tomó la decisión de ir a Estados Unidos para evangelizar. Y resulta que de esta experiencia que él tuvo llevando a cabo esta misión, no tuvo el éxito que él esperaba. Estando en Georgia como misionero, entonces él regresa muy triste porque los indios a quienes había ido a compartirles el evangelio no le habían prestado ni siquiera la atención. Y aquellas personas que se dedicaban o que, bueno, por lo menos ya tenían el conocimiento de la verdad, tampoco lo escucharon con mucha alegría. Incluso llegaron a decir que lo consideraban como una persona muy fría y una persona muy aburrida. Él se regresa entonces a Inglaterra desconsolado, pero también en una crisis espiritual muy profunda en la cual él dice: fui a América para convertir a los indios, pero ¿quién me convertirá a mí? Juan Wesley entonces llega a Inglaterra, a pesar de haber sido un pastor que en los años anteriores de haber ido a las misiones era muy disciplinado, era muy ordenado, era una persona muy religiosa, que había incluso hasta formado un club que le llamaron después, irónicamente, el Club de los Santos, pues era un grupo de jóvenes que se dedicaban a orar, a leer la Biblia, a ayunar, a pedir cuentas los unos de los otros y animarse para poder hacer algunas buenas obras. Pero a pesar de esa experiencia religiosa que él tenía e incluso ese deseo de ir a evangelizar o de compartir el evangelio, él llegó a esa conclusión y él llegó a decir: pues la verdad es que yo fui a evangelizar, pero ¿quién me va a evangelizar a mí? ¿Quién se va a hacer cargo de mi vida espiritual? Porque yo no me siento cercano a Dios. Y él conoció a un grupo de cristianos que eran conocidos como los moravos porque pertenecían a una región que se llamaba Moravia. Y estas personas empezaron a compartir con él y él se dio cuenta que había en ellos algunas cualidades y algunas características que él no tenía. Y él veía que ellos se sentían muy seguros, que se sentían muy confiados, que se sentían muy cercanos a Dios. Y un 24 de mayo de 1738, entonces él entró a un templo. Dijo que esa ocasión que fue al templo, él venía hasta de mal humor, no tenía muchas ganas de ir al templo. Y empezó a escuchar el comentario a la carta a los romanos. Y este comentario a la carta a los romanos hecho por Lutero hizo que él tuviera una experiencia distinta. Y él cita en un diario que él escribe y dice: sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados. Ahora bien, ¿por qué les cito esta experiencia, hermanos? Porque esta experiencia, me parece, es la experiencia que algunas personas pueden llegar a tener. Una experiencia en la cual algunos conocen mucho de religión, conocen mucho de liturgia, conocen mucho de enseñanzas bíblicas, pero a pesar de que incluso estas personas son genuinas en esa búsqueda y en esas prácticas, algo que debemos de decir es que lamentablemente se sienten lejanos a Dios y no sienten la seguridad de su salvación. Y yo quiero preguntarle el día de hoy a ustedes: ¿ustedes están seguros de su salvación?
¿Realmente ustedes conocen a Cristo y tienen una relación personal con Él? ¿O solamente conocen, como conocía Juan Wesley, religión, pero no verdaderamente a Cristo? Y si decimos nosotros que efectivamente conocemos a Cristo y estamos seguros de nuestra salvación, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es la evidencia que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios o de que nosotros somos cristianos? ¿Cuál es esa evidencia que tú podrías presentar y que podrías dar para señalar a los demás o incluso para tener la certeza tú de que eres hijo de Dios? Y hoy, hermanos, a partir de la carta a los Romanos, en este capítulo y en estos versículos, lo que quiero es que nosotros encontremos y nos demos cuenta que hay algunas evidencias que pueden ayudarnos a nosotros a saber que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En estos versículos que nosotros acabamos de leer, hay por lo menos 3 testimonios que nosotros podemos recibir o podemos tener de que somos hijos de Dios. Nosotros habíamos compartido anteriormente en la carta a los Romanos, ahí mismo en el capítulo número 8, en el versículo número 9, que se nos dice que si nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y también dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero ¿cómo nosotros podemos saber si realmente nosotros somos de Él y tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas o en nuestros corazones? ¿Qué testimonio podemos nosotros recibir de que efectivamente nosotros somos hijos de Dios? Y la respuesta precisamente la encontramos aquí en el versículo 14, cuando el apóstol Pablo empieza diciendo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí encontramos entonces el primer testimonio, el testimonio de ser guiados. Cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, entonces esta persona es hijo de Dios. Sin embargo, responder así a lo mejor no ayuda mucho a que nosotros comprendamos si efectivamente tenemos o no tenemos este testimonio. Porque la pregunta que enseguida nos tendríamos que nosotros hacer es, ¿guiados para qué? Ya sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo, pero la pregunta es, bueno, ¿y guiados para qué? ¿Estará el apóstol Pablo refiriéndose a instrucciones que el Espíritu Santo nos da para, por ejemplo, alguna toma de decisión? ¿O estará el apóstol Pablo hablando aquí de instrucciones que nosotros recibimos para el diario vivir? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que aquel que es hijo de Dios es guiado? ¿Y para qué es guiado? Bueno, hermanos, si nosotros consideramos el contexto anterior inmediato, es decir, el versículo 13, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 13 lo siguiente, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto fue lo último que dijo el apóstol Pablo antes de hacer la declaración en el versículo 14. Y en el versículo 14, inmediatamente él dice que el Espíritu Santo nos guía.
¿Y nos guía para qué? Pues obviamente para que nosotros podamos hacer morir las obras de la carne en nosotros. Un hijo de Dios, entonces, hermanos, es una persona que es guiada por el Espíritu de Dios para hacer morir las obras de la carne en él. Eso es lo que significa entonces el ser guiados. Pero esta obra de ser guiados o de hacer morir las obras de la carne, esta es una obra que tiene la iniciativa Dios mismo. Esta es una obra que hace el mismo Espíritu Santo, porque fíjense lo que dice el versículo 14: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo toma la iniciativa de guiar a aquellos que son sus hijos. Sin embargo, hermanos, con esto no quiero decir que aunque el Espíritu Santo toma la iniciativa, nosotros no tengamos ninguna responsabilidad para que estas cosas mueran en nosotros. Él sí está tomando la iniciativa para que de manera dinámica y poderosa actúe en nosotros para que ese pecado o esas condiciones que tenemos aún en nuestra carne o estas contradicciones que hay aún en nosotros sean eliminadas y sean quitadas. La iniciativa viene de Dios, por supuesto que sí, porque hemos dejado muy en claro que el hombre en su condición de pecado no puede acercarse ni puede buscar a Dios. Es el Espíritu Santo el que tiene que iniciar la obra de convencer a las personas de pecado, de llamar a las personas al arrepentimiento. Y una vez que venimos a Cristo, es el Espíritu Santo el que continuará trabajando en nosotros poderosamente para que nosotros nos libremos de aquellas cosas que todavía tienen que ver con la vieja naturaleza. Y aquí, hermanos, cabría hacernos una pregunta. Si entendemos entonces que nosotros tenemos testimonio de que somos hijos de Dios a través de la guianza que nosotros recibimos para que nosotros nos podamos librar de las obras de la carne, yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué tan rendido estás? ¿Qué tan sumiso estás? ¿Qué tan obediente eres para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra en ti? Él toma la iniciativa, Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer, pero también nosotros tenemos que tener disposición para que lo haga. Hermanos, no podemos pensar que el Espíritu Santo, sin que esté de por medio nuestra voluntad, haga algo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene el poder para liberarnos completamente del pecado, para erradicar por completo el pecado en nuestras vidas, para santificarnos, para purificarnos, para limpiarnos. Tiene todo ese poder, pero la pregunta es, ¿qué tanto nos rendimos a ese poder que viene de parte de Dios para que nosotros podamos hacer morir en nosotros las obras de la carne? Y de aquí, hermanos, una vez que respondan esto en sus mentes, yo quisiera que vayamos a otra pregunta. Si no estamos siendo sumisos, si no estamos siendo obedientes, si no estamos rindiéndonos para que el Espíritu Santo haga eso en nuestras vidas, pues es algo que seguramente nosotros tendríamos que corregir. Pero también sería muy importante que nosotros supiéramos cómo es que el Espíritu Santo nos guía para eso. ¿Cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros podamos ser librados de esas obras de la carne? Y miren, por lo menos hay dos formas en las cuales el Espíritu Santo lo hace. La primera de ellas es a través de la obra de la iluminación que hace el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos ahí en Juan capítulo 14, versículos 25 y 26.
les dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero luego agregó, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, escuche, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús está anticipándoles a los discípulos y les está diciendo a los discípulos que el Espíritu Santo tendrá una labor que realizará o que efectuará en ellos y en los discípulos que luego vendrán. ¿Y cuál es esta obra o cuál es este trabajo? La obra o el trabajo es que el Espíritu Santo iluminará, traerá luz, traerá entendimiento, traerá comprensión de aquellas cosas que han sido enseñadas para que las personas entonces se puedan sujetar a lo que Dios ha mandado o a lo que Dios quiere para ellos. Durante algunas apariciones posteriores a la resurrección, Jesús también les dijo a los 11 apóstoles lo siguiente en Lucas 24, 44 al 45. Vea lo que dice Lucas 24, 44 al 45. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Jesús vuelve a aparecer y vuelve a ayudar a los discípulos que no entendían luego de la resurrección lo que Jesús acababa de hacer o de efectuar. Incluso ellos no creían que Jesucristo había resucitado. Y entonces en algunas apariciones Él se acerca a ellos y nuevamente a través de las escrituras les permite a través de su guianza el que las pudieran comprender. Esa labor es la que hace precisamente el Espíritu Santo, que también es llamado aquí en la carta a los Romanos y en el capítulo 8 como el Espíritu de Cristo. Cristo viene a nosotros para darnos luz respecto a aquellas cosas que nos son útiles para que nosotros podamos hacer morir las obras de la carne en nosotros. Mire, incluso, hermanos, el apóstol Pablo tenía tan claro esto y entendía también esto, que en algunas de sus cartas él también lo señaló y también lo mencionó. Por ejemplo, hermanos, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, versículos 17 al 19, que es un pasaje que, por cierto, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de estudiar. Ahí en Efesios 1, 17 al 19, hay una primera oración que hace el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso. Y yo les compartí cómo debíamos de orar en aquella ocasión. Luego hay una segunda oración que también el apóstol Pablo hace unos capítulos después, en el capítulo 3 de Efesios. Y en esas oraciones, en las dos, el apóstol Pablo precisamente está interesado en orar para que haya iluminación, para que haya entendimiento, para que haya comprensión de las cosas que Jesús había enseñado. Miren lo que dice Efesios 1, 17 al 19. Cuando él oraba, oraba así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pablo está interesado en que la iglesia pueda tener revelación, entendimiento y luz que solamente puede venir a través de la acción del Espíritu Santo sobre las enseñanzas y sobre
aquellas cosas que tienen que ver con Jesús. Hermanos, más adelante les decía también en el capítulo 3, también se menciona esto, pero en la carta a los Colosenses podemos nosotros notar ese mismo interés del apóstol Pablo por dar a conocer que él desea que las personas sean iluminadas y puedan entender las verdades de la palabra de Dios. Mire, en Colosenses 1:19 dice el apóstol Pablo: también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y si usted va luego al capítulo 3, en el versículo número 16, nuevamente la oración del apóstol Pablo es en el mismo sentido cuando dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Hermanos, el Espíritu Santo es el que hace esta obra por la cual el apóstol Pablo estaba orando. El Espíritu Santo ilumina nuestras vidas y nos guía a nosotros a través de esa iluminación que Él nos da. Pero quizás, hermanos, el pasaje en el cual podemos tener mayor claridad respecto a cómo el Espíritu Santo nos guía, dándonos luz, es aquel pasaje que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16. Ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, podemos leer algo que ya he mencionado en varias ocasiones. Dice: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones cuando nosotros somos salvos. Con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nosotros entonces podemos llegar a tener entendimiento espiritual de todas las cosas. Podemos saber entonces todas las cosas y recordar todas las cosas acerca de Jesús. Hermanos, así es que el primer testimonio, no quiero que nos perdamos, el primer testimonio que nosotros recibimos de que somos hijos de Dios es su guianza. Y la guianza se da a través de la iluminación. Pero no solamente a través de la iluminación, sino también a través de proveernos su asistencia para que nosotros podamos obedecer. En otras palabras, hermanos, aquella persona que es un hijo de Dios es guiado por el Espíritu Santo a entender las verdades acerca de Dios, pero también es motivado y es ayudado y asistido por el Espíritu Santo para que pueda cumplir con las cosas que ha entendido acerca de Dios. El Hijo de Dios tiene entendimiento espiritual. Y no solamente tiene entendimiento espiritual, sino que tiene poder espiritual para que cumpla con aquello que entiende y que sabe y que conoce que tiene que vivir y que tiene que hacer. Por eso en la carta a los Gálatas el apóstol Pablo nos dice: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Por qué nos dice que andemos en el Espíritu? Porque podemos andar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Dice: no satisfagáis a los deseos de la carne. ¿Por qué nos dice que no satisfagamos a los deseos de la carne? Porque a través del poder del Espíritu, como veíamos en el versículo número 13 anteriormente expuesto, hermanos,
podemos hacer morir las obras de la carne en nosotros. Así que, hermanos, el Espíritu Santo nos provee también el poder para obedecer. Tan es así, hermanos, que en el versículo 25 de Gálatas, precisamente capítulo 5, el apóstol Pablo cierra diciendo, andemos también, y luego dice, por el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que en la vida de una persona que ha creído en él, le guía para la obediencia y le ayuda a la obediencia. Si verdaderamente eras hijos de Dios, lo que tendrías que primeramente considerar como un testimonio de que lo eres, es si efectivamente eres guiado por el Espíritu Santo para comprender algunas verdades y si efectivamente el poder del Espíritu Santo está en ti para poner en práctica estas verdades. Quien no entiende verdades espirituales, no es espiritual, no está en Cristo, no es hijo de Dios. Quien no vive las verdades espirituales porque no las comprende y no las entiende, no es hijo de Dios. El primer testimonio que nosotros podemos tener de que somos hijos de Dios es que nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer morir en nosotros las obras de la carne. Si tú, al igual que el apóstol Pablo, exclamas como exclamaba en el capítulo 7 el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, esto evidencia que el Espíritu Santo está trabajando en ti y que quiere hacer morir en ti algunas cosas que no han muerto. Es el Espíritu Santo el que pone en ti esa convicción de que hay algunas cosas que no has logrado y no has alcanzado. Es el Espíritu Santo el que está constantemente diciéndote a ti, ¿sabes qué? No está bien lo que tú estás haciendo. Necesitas cambiar eso y necesitas hacerlo morir en ti. Si tienes preocupación por las cosas espirituales, si tienes ocupación por las cosas espirituales, entonces tú eres un hijo de Dios. Pero si ni siquiera te es relevante el considerar o el pensar cómo vives o cómo andas, pues ahí sí tendrías que plantearte muy seriamente la pregunta de si eres hijo de Dios o no lo eres. Porque una persona que no está ocupada por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por tener discernimiento de las cosas espirituales, naturalmente, hermanos, es una persona que no podemos decir ni podemos afirmar que es un hijo de Dios. Los hijos de Dios querrán obedecer. Los hijos de Dios querrán interesarse por las cosas de su Padre. Así lo decía Jesús, ¿no? En las cosas de mi Padre me es necesario estar. Aquel que es un hijo de Dios se interesa por las cosas espirituales y entiende las cosas espirituales. Pero ¿cuál podría ser el segundo testimonio? Vamos palomeando, hermano. A lo mejor usted dice, parece que sí soy. Ya tengo la primer palomita. Pero vamos con el segundo. ¿Cuál es el segundo testimonio? Vean lo que dice ahora el versículo 15. Dice, pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, esto también es interesante. El segundo testimonio tiene que ver con la libertad que nosotros recibimos a través de un regalo que también Dios nos da. ¿Cuál es este regalo? Pues el regalo es la libertad. Por eso inicia primeramente el apóstol Pablo hablando en sentido negativo y dice, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud. Pablo nos dice que no hemos recibido, que nosotros no deberíamos de tener, cómo nosotros no deberíamos de andar.
Pablo dice que no podríamos entonces estar en un espíritu de temor. Aquel que no está en Cristo de manera natural teme. ¿Teme a qué? Teme al juicio. ¿Teme a qué? Teme a la ira de Dios. ¿Teme a qué? Teme a que el Señor, que conoce nuestros corazones, escudriña lo más profundo de ellos, pueda en algún momento determinado o dado hacer algún tipo de juicio contra él. Así lo dice la primera carta de Juan ahí en el capítulo número 4. ¿Recuerda usted lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 18? Podemos leer incluso desde el 13. Y vea lo que dice: en esto conocemos que permanecemos en él. ¿En qué conocemos que permanecemos en él? Fíjense lo que dice: y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Pero ese espíritu que nos ha dado contrasta mucho contra el espíritu de temor, porque vean lo que sigue diciendo en el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Pero vean lo que ahora dice el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, somos nosotros en este mundo. En el amor, y vea lo que dice aquí Juan, no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pablo nos había dicho en la carta que nosotros estamos considerando que nosotros no hemos recibido un espíritu de temor. Pero también ahora Juan confirma esto y dice: no, ustedes no han recibido un espíritu de temor. Ustedes han recibido un espíritu que echa fuera de ustedes el temor. Y en eso nosotros podemos también conocer que somos hijos de Dios. Recibimos el espíritu de adopción, hermanos. Somos hijos. Y si hijos, somos herederos. Y si herederos, coherederos juntamente con él. Miren, esta palabra de adopción, que es lo que justamente dice el apóstol Pablo que nosotros hemos recibido, la libertad, gracias a que nosotros somos ahora adoptados, es una palabra que tiene un gran significado, sobre todo para aquellos que en aquel tiempo lo escuchaban o lo veían. En este tiempo, hermanos, la adopción se ve como una misericordia o consideración que tú tienes por alguien que está desprotegido o que está desvalido. Pero en el derecho romano la adopción tenía un significado completamente distinto. En el derecho romano, quien adoptaba en realidad veía a la persona como alguien que le iba a ayudar a poder preservar su nombre, como alguien que iba a ser el que iba a recibir todo lo que él había hecho, y la dignidad que tenía la persona que él adoptaba, según el derecho romano, era exactamente la dignidad que tenía cualquier hijo. Se le veía, incluso ni siquiera se le veía la necesidad de decir que era adoptado, porque la calidad que obtenía o la condición a la cual llegaba era una condición de verdadero hijo. No había un trato diferenciado para aquel que era adoptado, sino que se le daba absolutamente todas las cosas. Ahora, imagínense ustedes,
lo que representaba o lo que significaba entonces para quienes escuchaban este mensaje y decían: ustedes ya no tienen por qué temer, porque ustedes han sido adoptados, porque ahora ustedes pueden llamarle Padre a Dios, y por esa razón ustedes no pueden temer más. Miren, en la cultura judía no era común que las personas se pudieran referir a Dios como Padre. De hecho, fue escandaloso lo que Jesús enseñó cuando enseñó la oración modelo y cuando dijo: ustedes pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. En algunas ocasiones tuvo confrontaciones con los fariseos porque él decía que su padre era Dios. Y eso los molestaba mucho porque decían: ¿cómo vas a decir que tú eres hijo de Dios? Pues saben, lo que Dios hizo, hermanos, es que justamente a cada uno de nosotros, por su gracia y por su amor, nos adoptó. También hablamos de la adopción en la carta a los Efesios, y nos hizo sus hijos. Nosotros somos sus hijos y tenemos todas las bendiciones de Él y no tenemos temor. Por eso, hermanos, podríamos quizás recordar aquel pasaje de Segunda de Samuel. ¿Se acuerda usted de la historia de Mefiboset? Mefiboset era hijo de uno de los hijos de Saúl. Y cuando David llegó al reino y tomó la autoridad y tomó el poder, algo que hizo es que una vez que estableció su reino, él pensó en el bien que debía de hacer a otras personas. Y preguntó si había alguien de la casa de Saúl a la cual él pudiera hacer alguna clase de bien. Y alguien le dijo: está Mefiboset. Pero Mefiboset tenía una característica. Mefiboset vivía en Lodebar, en un lugar apartado, una ciudad de refugio, una ciudad en la cual pues no tenía nada bueno. Él había sido de alguna manera de la casa del rey, pero ahora estaba alejado y estaba apartado. Y para colmo de males, cuando él había salido huyendo del lugar, cuando David había llegado a tomar Jerusalén, resulta que él había quedado tullido de los pies, no podía caminar. Y saben, pues esta persona olvidada, apartada en esas condiciones, es llamada por David para que pueda estar en su misma mesa y se pueda sentar junto a todos los demás príncipes, aun cuando él aparentemente no tenía por qué estar allí. Y cuando Mefiboset se presenta delante de David, es interesante cómo él mismo dice que es un perro, que no vale nada. Pero lo interesante es que David le da el lugar de príncipe, aun cuando él consideraba que no tenía el derecho de recibir esa bendición. Por eso también podemos leer en el Salmo 113: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová excelso. Sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al menesteroso y al pobre lo hace salir del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. El Salmo 113 comunica lo que ahora nosotros debiéramos de saber que ha ocurrido en nuestra vida y que debiera de ser el testimonio que nosotros tenemos de que somos hijos de Dios. Ahora nosotros no tenemos temor.
Ahora nosotros no estamos alejados. Ahora nosotros no estamos apartados. Ahora nosotros no estamos sin la posibilidad de disfrutar de las bendiciones de Dios. Dios nos adoptó y Dios nos hizo herederos y coherederos juntamente con Cristo. Nosotros hemos sido puestos en otra posición porque Dios saca al pobre y al menesteroso del muladar y lo hace sentar entre los príncipes de su pueblo. Y quien entiende eso, quien disfruta eso, quien conoce eso, está recibiendo el testimonio de parte de Dios de que es hijo. Si usted tiene ese entendimiento, si usted sabe que era miserable, que estaba en una condición terrible, que usted estaba alejado de Dios, que estaba alejado de las promesas de Dios, que usted merecía morir. Hermano, si usted sabe eso, pero ahora entiende, comprende y se goza en el hecho de que ya no tiene ese temor de estar en esa condición porque entiende por fe que Dios le ha puesto en esa otra posición, hermano, entonces yo le puedo decir, está recibiendo testimonio de que es hijo. Usted es hijo a través del testimonio de la guianza. Pero usted también es hijo a través del testimonio de la libertad que usted siente. ¿O no siente esa libertad? Porque si no la siente, pues no es hijo de Dios. Y va la tercer testimonio que aparece en el versículo 16. Miren lo que dice ahora el apóstol Pablo. Estamos en Romanos 8. Porque ya sé que los llevé a otros pasajes. Estamos en Romanos 8, versículo 16. Y vean lo que dice ahora el apóstol Pablo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora Pablo habla de otro testimonio y este testimonio tiene que ver con el hecho de que el mismo Espíritu Santo nos hace saber a nosotros que somos hijos de Dios. Pero la pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿y cómo nos hace saber que somos sus hijos? ¿De qué manera es que el Espíritu Santo nos susurra o a lo mejor nos habla muy directamente para decirnos tú eres hijo? ¿Cómo lo hace? Bueno, hermanos, en la experiencia que relata precisamente el predicador o el pastor del cual hablé al principio del mensaje, Juan Wesley, él habla acerca de que tiene que ver con una sensación. Porque él dice en lo que él escribe, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y se me dio la seguridad de que Él había quitado mis pecados. Ahora, hermanos, cuando leemos esto o escuchamos esto, entonces tendríamos que nosotros afirmar que para que nosotros podamos recibir testimonio del Espíritu, tenemos que sentir algo. Según lo que está relatando aquí el mismo Juan Wesley. Pero hermanos, no necesariamente. No necesariamente nosotros tenemos que tener esa sensación. Hay personas que la tienen, pero hay personas que no. Me refiero a una sensación hasta física, a una experiencia hasta de tipo física. La sensación del entendimiento o del asentamiento o de la certeza, por supuesto que todos la tendríamos que tener. Pero Juan Wesley habla incluso de una experiencia que tiene que ver hasta con algo que trascendió hasta lo físico. Y que él dice, yo sentía que mi corazón ardía. De hecho, a eso le llaman los metodistas la experiencia del corazón ardiente. Y cada 24 de mayo celebran
la experiencia del corazón ardiente. La experiencia en la cual este hombre entendió que era salvo. Sintió que era salvo. Supo que sus pecados habían sido perdonados. Y ¿saben qué? Esa sensación fue el parteaguas en la vida de este personaje. Porque después de allí, hermanos, su vida, su ministerio y su trabajo fue completamente distinto. Si antes decían que era una persona fría y aburrida, si antes decían que no tenía la capacidad de evangelizar a otras personas, este hombre se convirtió en el mayor evangelizador de toda Inglaterra y a través de su ministerio el evangelio trascendió a muchas partes del mundo. Anualmente se subía en un caballo y tenía que recorrer casi 8,000 kilómetros a caballo para predicar en todas partes donde era posible predicar. A veces predicaba 3 o 4 sermones diarios en los lugares en los cuales estaba, y la mayoría de sus sermones y predicaciones no eran en templos, eran afuera a la intemperie. La experiencia del testimonio de que él era hijo de Dios, la experiencia del testimonio que recibe de que le han sido perdonados sus pecados, lo llevó a vivir de una manera completamente diferente. Y hermanos, yo sospecho que a lo mejor a algunos de nosotros nos hace falta la experiencia del corazón ardiente. Porque si tuviésemos esa experiencia, nuestra vida sería muy diferente, sería muy distinta. Algunos de nosotros necesitamos entender muy bien lo que es ser hijos de Dios. Algunos de nosotros tenemos que ser avivados y tenemos que recibir de parte del Espíritu Santo iluminación para darnos cuenta de la gran riqueza que ahora nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo, del gran poder que ahora nosotros tenemos, de la posición que ahora Dios nos ha dado. Aunque no digan amén, no importa, pero lo necesitamos. Necesitamos esa experiencia. Pero sobre todo, y creo que ese testimonio del Espíritu es mucho más evidente a través de lo que la Escritura dice y no a través de la experiencia de una persona, porque nosotros sabemos que la regla de fe y doctrina no es la experiencia de nadie, sino la Biblia. ¿Y sabes qué puede dar testimonio de que eres hijo de Dios? ¿Cómo el Espíritu Santo da testimonio de que eres hijos de Dios? Pues a través del fruto que produce en ti. Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso, hermanos, es el testimonio del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo produce en nosotros amor. Aún por personas que nosotros consideramos no tendríamos por qué amar. El Espíritu Santo produce en nosotros paz. Aun cuando las condiciones y circunstancias que nosotros enfrentamos son bastante adversas y consideramos que debieran de ser lo suficientemente poderosas para quitarle la tranquilidad a cualquier persona. Pero el Espíritu Santo produce paz. Podemos nosotros reposar y confiar en el Dios que nos sabe socorrer en cualquier situación por la cual nosotros pasamos. Ese es testimonio del Espíritu. Ve tu vida y date cuenta de cómo Dios ha permitido que tú seas una persona bondadosa. Cuando antes no manifestabas ni expresabas ningún signo de bondad. Cuando antes no te interesabas en nada
por manifestar consideración por nadie. Pero esto es testimonio del Espíritu en tu vida que tú eres hijo de Dios. Eso lo produce el Espíritu Santo. Pero sabes, hay otra forma en la cual podemos recibir testimonio a través del Espíritu Santo, y es a través de lo que dice Hechos capítulo número 1, versículo 8. Preguntaron los discípulos a Jesús: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y Jesús les respondió: no les toca a ustedes saber sobre estas cosas que están solamente en la voluntad del Padre. Pero hay algo que sí tienen que hacer. Y dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo dándonos poder para cumplir con las tareas que Dios ha asignado para cada uno de nosotros. Y hermanos, por eso pienso y por eso creo que nos falta entendimiento respecto a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos falta comprensión de la manera en la cual nosotros tenemos que vivir si somos hijos de Dios. La iglesia debiera de ser una iglesia ocupada y preocupada por extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra, porque el Espíritu Santo viene a nosotros para eso, hermanos. La iglesia está muy extraviada. Cree que el Espíritu Santo vino para que nos dé sabiduría para adquirir casas o para adquirir carros. La iglesia piensa que el Espíritu Santo vino a nosotros para que nosotros podamos prosperar económicamente. Y la iglesia busca el auxilio del Espíritu Santo para esas cosas, pero no ora en el sentido ni en la forma en la cual el apóstol Pablo entendía que tenía que orar. No ora para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga comprender y entender todas las riquezas de la gloria de la herencia de nuestro Padre. No ora para ser llevada a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. No ora para que efectivamente este fruto del Espíritu se exprese y se manifieste diariamente en ella. El testimonio de ser hijos de Dios es este. Uno, que seamos guiados por el Espíritu Santo para que podamos abandonar y abatir y eliminar de nosotros las obras de la carne. Que podamos nosotros sentir la liberación y sentir la confianza de que somos hijos de Dios. Y tercero, que podamos nosotros escuchar claramente a través del mismo Espíritu Santo el testimonio de que somos hijos de Dios, expresado esto a través del carácter de Cristo en nuestras vidas y a través del interés por las cosas que son de Cristo y sobre todo por extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Un hijo de Dios, hermanos, debiera de tener estos testimonios. Un hijo de Dios debiera de presentar estas evidencias. Un hijo de Dios debiera de presentar estas cualidades. Un hijo de Dios debería de presentar estas características. Salimos a compartir el mensaje sin saber quién somos nosotros en realidad. Y eso, hermanos, se nota. La gente lo notó en Juan Wesley y lo notó también luego de que él recibió la convicción y el testimonio de que verdaderamente era hijo de Dios. Hoy, hermano, yo le quiero invitar a que oremos al Señor. Así como oró el apóstol Pablo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses.
que sean abiertos nuestros ojos, que seamos iluminados por el Espíritu Santo. Que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros para cumplir la labor que el Señor nos ha encomendado. Que podamos a través de nuestra vida manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos esta oración, hermanos, y necesitamos este testimonio en nuestras vidas. Póngase de pie, vamos a orar.